Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Marco Julio Cañas en esta didáctica de la ciencia de datos, en la parte de Python básico para la ciencia de datos. Y hoy quiero mostrarles este problema de aplicación de Python que vemos acá en nuestro cuaderno Jupyter Notebook. El problema es sobre distancia en la recta real y lo que se pide es que definas una función que dado 5 números determine cuál de los 4 últimos números es el más cercano al primero. Por ejemplo, si se ingresan los números enteros 2, 4, 6, 2, 6, 4, 1 y 10, la función debe imprimir por pantalla que el número más cercano al 2, que es el primero, es el 1, que es el que se dio de penúltimo. Para la solución, yo te sugiero 3 pasos iniciales para la construcción de la función. Y es definir la lista de entrada a través de los 5 datos dados por el usuario utilizando la función input. Y esa lista de los 5 números hay que, bueno, yo en principio quería que fuera convertir al libro en arreglo de NumPy, pero no necesitas convertirlo a arreglo de NumPy, sino simplemente que quede como una lista de Python, lo que nos permitirá correr a través o recorrer los 5 números uno a uno de manera ordenada en el orden en que fueron ingresados y poder establecer las distancias al primero y cuál de ellos es el de menor distancia al primero. Entonces, bueno, conviertes eso a lo que entra el usuario, que siempre va a interpretarlo Python como una cadena de caracteres, convertir una lista de números de punto flotante o enteros de Python y definir, ahí sí ya luego la función que determina cuál de los números es el más cercano al primero. Entonces esa función yo la llamo así, mira, con la sentencia def le das el nombre, yo le di este nombre, el que está a menor distancia. Uno le pone el nombre lo más diciente posible sobre lo que hace la función. En principio no le puse parámetros porque ella, la primera línea de código de esta función va a ser los datos que le pide al usuario, la lista de los números y eso los va a guardar. Entonces, lo primero que va a hacer la función de determinación del de menor distancia es pedir los números. Luego, con un ciclo para, él va a convertir esos números en números enteros. En principio yo los quise trabajar como números enteros, ¿no? Entonces, cuando con la función input entran los 5 enteros y con la función split, con separación por coma, porque los van a dar separados por coma, esta función split, este método asociado a Python, nos va a convertir esos números en una lista de Python, separada por coma. Esa lista van a ser de cadenas de caracteres. Luego el ciclo para va a convertir cada uno de los de la lista con la función in, va a hacer conversión de tipos y nos va a convertir las cadenas de caracteres en enteros. Entonces esta línea nos va a hacer la conversión para que la lista ya sea de entradas enteras y no de entradas cadenas de caracteres. Luego vamos a establecer quién es el primero. Entonces tomamos al primero de la lista y lo llamamos primero. Ahí estamos creando la variable primero. Y creamos una lista de Python vacía donde vamos a albergar las distancias. La vamos a llamar distancia. Y con un ciclo para vamos a llenar esa lista con las distancias de, de todos los elementos de la lista, de los demás elementos de la lista, a excepción del primero, nos va a tomar esas distancias. Como queremos que esas distancias se va a mover en el rango va a ser la longitud de la lista obtenida disminuida en 1.
longitud de la lista disminuida en 1. Para que nos quede lo más general posible, la lista va a tener, en principio para el problema original, tiene 5 elementos. El rango va a ser a través de 4 elementos, pero la podemos hacer en general para cualquier número de números dado, valga la redundancia. Entonces, con la función append, esa función nos va a agregar a la lista de distancia el valor absoluto de las diferencias del primero y cualquiera de los elementos de los demás elementos de la lista. Recuerden que el valor absoluto de la diferencia es la distancia en R. Luego que construimos la lista de distancias, vamos a definir una función interior que calcula el índice del menor elemento de cualquier lista. Entonces, en esa función toma haya el menor elemento de cualquier lista a través de la función min de Python aplicada a la lista de Python y con un ciclo para va a encontrar el índice del menor. Entonces, para ahí en el rango de la lista ver si el iésimo elemento es igual al menor y cuando encuentre qué elemento de la lista es igual al menor, pues nos retorna el índice asociado. Y cuando tengamos ese índice asociado, bueno, entonces de la función original vamos a retornar que el número que está más cerca, el primero es de la lista original, aplicamos índice del menor elemento asociado al vector de distancias aumentado en 1. Y ya con eso nos va a entregar el índice, el número de la lista original que está a menor distancia del primero. Entonces, ya con eso, pues corremos para definir la función el que está a menor distancia y aquí la llamamos el que está a menor distancia sin parámetros porque ella no los tiene, no los definimos así. Y al correrla nos pide los 5 números, pongámosle el 1, 2, 3, 4, 5. Ahí van 5 números, enter, y él inmediatamente nos dice el número que está más cerca al primero es el 2. Ya no, cómo funciona cómo trabaja de bien la función. Para números enteros, como que no hubiera mucha ventaja de esta función. Pero cuando son números decimales, sobre todo si están en expresión fraccionaria, se vuelve muy interesante porque en los números fraccionarios, determinar quién es el que está a menor distancia de otro es más difícil de establecer. Entonces esta función se vuelve muy interesante para fracciones, decimales. Para enteros de pronto casi no, pero sirve bastante. Y las funciones asociadas dentro de las que utilizamos acá fue la función dir, que aplicada a cualquier lista me entrega todos los funciones, operadores, atributos y métodos asociados a la lista. Lo que les voy a mostrar, si yo a dir se lo aplico al objeto list, él me dice que tenemos todas estas funciones, entre ellas están append, que es un método que me permite agregar a la lista nuevos elementos, clicar para borrar, copiar. Bueno, aquí vemos bastante remover, reverse, sort. Entonces, la función dir aplicada a los tipos de objetos en Python nos entrega todos los operadores asociados a ese objeto. Min, esta otra min, aplicada a una lista, nos entrega el mínimo de los elementos en la lista. Por ejemplo, si yo le entrego una lista en el que está el 1 y el 2, nos dice que el menor es el 1. Ese es el otro de los que utilizamos acá, aunque hemos utilizado muchos, utilizamos el método split también, que fue para que las cadenas de caracteres las separara de acuerdo al criterio que quisiéramos. Pues aquí ponemos split, el método split lo ponemos punto split, y aquí entre
comillas, el criterio de separación, que en este caso lo utilizamos en este programa, que fue la coma. Ese es un método. Entonces, es un método de cadenas en Python. Bueno, dentro de esta función utilizamos split, utilizamos también la conversión entre tipos, la función de conversión entre tipos que fue int, int, función de conversión entre tipos. También utilizamos el ciclo para y el range para tener un rango donde se va a mover el ciclo para, y la función len para calcular el número de elementos en una lista. Entonces, range, la función range, range, y en la función len para calcular el número de elementos de una lista. Entonces, la función len siempre fueron bastanticas. Utilizamos indexación de listas, utilizamos la función append, el método append que les mencionaba ahorita, el método append. Cuando es un método ponemos punto append, que es un método que me permite agregar elementos a una lista. Entonces, método para agregar elementos a una lista. Utilizamos también la función valor absoluto de la diferencia, que es para establecer una función de distancia en R. Entonces, que asterisco ABS, la función absolute para definir distancia. Y también utilizamos, no, esas son todas las que utilizamos. Las que utilizamos en este. Muchísimas gracias. Eddie, ¿cómo estás?